esta mañana, hermanos, quiero compartir una vez más con ustedes acerca de la fe. Como ya lo he mencionado, la fe es un fundamento eterno, sólido, y quienes pongamos nuestro fundamento en la fe de Dios, no va a ser fácil que las dificultades y las cosas que vengan contra nuestras vidas no va a ser fácil que nos hagan caer ni que nos destruyan. Tenemos que comprender, como ya lo he dicho, que la fe viene primero por el oír, y eso hace que nosotros mantengamos una relación diaria con el Señor. No es una fe aislada de una relación diaria con el Señor, no es una fe que brota de caminar con el Señor diariamente, de oír al Señor diariamente. También hemos dicho que la fe trabaja en nosotros a través de creerlo, amén, a través de creerlo. Y miren, hermanos, aunque ya compartí con ustedes el domingo pasado sobre que la fe opera a través del creer, al leer la Biblia encuentro que eso fue una dificultad muy grande para muchas familias. Solo por decirles algo, cuando Zacarías entró a adorar en el templo, dice que se le apareció un ángel. Para esa época la esposa de Zacarías, Elizabeth, era estéril. Y Gabriel, el arcángel de Dios, venía precisamente trayéndole buenas nuevas. Y el ángel le dijo a él que su esposa daría a luz un hijo. Y la razón del por qué él se quedó mudo es porque él no creyó. ¿Recuerdan ustedes? Él volvió a hablar hasta que el niño nació, y en el momento que le pusieron nombre fue cuando Zacarías volvió a hablar. Ha sido parte de la naturaleza humana no creerle a Dios. Pero esta mañana trataré, hermanos, de darles un mensaje breve de una revelación muy pequeña en la Biblia. El tema del mensaje es que la fe trabaja por la voluntad de la palabra de Dios. Por la voluntad de la palabra de Dios. Y quisiera, para empezar, que leyéramos dos pasajes en la Biblia en donde vemos este fundamento. Vayamos, por favor, al libro de Mateo capítulo 18. Vayamos a los evangelios. Mateo capítulo 18. Quizás sean los dos pasajes que vamos a leer nada más. 18:35. ¿Ya están ahí, hermanos? Así que leámoslo, por favor. Dice: (18:35) no, es Lucas, hermanos, perdónenme. Es Lucas. (18:35). ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Vayamos ahora a Marcos capítulo 10 y leamos el verso 51. Capítulo 10, verso 51. Es bueno que anoten estos pasajes, hermanos. ¿Ya están ahí? Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Bien, estos dos pasajes, hermanos, nos hablan de un suceso, de un evento que sucedió en la primera venida de Jesús. El primer pasaje que leímos, encontramos a Jesús, él, sus discípulos y una multitud. Y al parecer, hermanos, qué precioso, porque Jesús tenía la costumbre de visitar los pueblos y las ciudades. Y en el contexto de lo que nosotros acabamos de leer, parece que él estaba entrando a la ciudad de Jericó. Y había tanta gente, pero yo quiero ilustrárselos de esta manera. En la entrada principal del pueblo, justo en alguna banqueta cerca del pueblo, de la entrada del pueblo, de la calle principal, un ciego llegaba todos los días. Ponía su capa en donde él se sentaba y en donde las personas generosas podían darle una limosna. Pues la Biblia dice que él mendigaba, ¿verdad? Que era su trabajo pedir limosna. Y un día como cualquier día, hermanos, quizás como esta mañana, como hoy, un día común, un día que quizás ni siquiera él esperaba algo extraordinario. Hoy domingo nosotros venimos a la iglesia y quizás no estamos esperando algo extraordinario, pero en el programa de Dios, quizás Dios ha programado algo maravilloso para ti esta mañana. Así que el Bartimeo, mientras estaba sentado allí, había mucho alboroto, había mucha algarabía, había la gente platicando. Quizás nunca antes había habido tanto alboroto, pero como él no podía ver, lo único que podía hacer era preguntar. Y quizás alguien pasaba por ahí y él le dijo: ¿podrías tú decirme qué es lo que está sucediendo hoy en Jericó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tanto murmullo, tantas voces. Quizás alguien amablemente le dijo: Jesús en cualquier momento va a pasar justo enfrente de ti. Quizás este ciego había oído ya la fama de Jesús. Quizás ya había oído lo de Lázaro. Quizás ya había oído lo del hijo de la viuda de Naín. Quizás ya había oído lo de los leprosos. Así que él estaba ansioso. ¿Cómo estás tú esta mañana? ¿Ansioso? No por cualquier cosa. Bartimeo estaba ansioso porque en cualquier momento Jesús pasaría frente a él. Y de acuerdo a lo que estamos hablando, hermano, de repente él empezó a sentir que Jesús iba pasando justo enfrente de él. Quizás si él fuera cualquier ciego, porque yo me pongo a pensar que no era el único ciego en la tierra de Israel en ese entonces, pero es uno de los ciegos que fue escrito para nuestra enseñanza esta mañana. Así que no era cualquier ciego, era un ciego que quería algo. Quizás tú estás aquí porque quieres algo. Así que cuando él vio que era el momento, esta parte es muy hermoso, pero no es la parte que quiero resaltar esta mañana. Hay algo que quiero resaltar aquí, porque yo he oído muchas veces y es muy vehemente y precioso cuando él clamó: Jesús, hijo de David. Yo no quiero que esto les quite
el verdadero mensaje que hay aquí esta mañana. Así que pensemos en el clamor de Él como algo común, pero algo necesario. Así que Él empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él no recibió una respuesta. Y Él volvió a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tantas veces lo repitió que molestó quizás a alguien de los presentes ahí, que no quería oír ruido. Le dijo: cállate, hombre, deja de molestar al maestro. O quizás esa persona dijo que Jesús no estaba para los pordioseros, que Jesús no le haría caso a alguien como ese ciego. Por eso le dijo: cállate. Y Jesús, por el otro lado, hizo como que no le había oído, porque Jesús no es sordo, hermanos. Dios no es sordo. Dios, si verdaderamente lo buscamos, ya sea que oremos con voz quedito o alzando la voz, si realmente queremos algo del Señor, Él nos escucha. ¿Lo creen ustedes? Pero como que Jesús hizo que no había oído y siguió caminando. Y Bartimeo levantó la voz otra vez y dijo: Jesús, con el volumen más alto, quizás lo más alto que él podía levantar la voz. Porque hay personas a la hora de orar en este recinto, en este lugar, algunos alzan la voz. Quizás no esté tan grande tu necesidad. Algunos otros pocos oran quedito, pero vuelvo a decir, Dios nos escucha cuando oramos quedito. Pero aun cuando uno ora quedito, hermanos, debe de haber una oración profunda y una necesidad seria en nuestros corazones. Y al levantar el volumen, de repente todos los presentes ahí se dieron cuenta que Jesús se detuvo. Y Él le habló a alguien y le dijo: ve y llámalo. Qué bonito, ¿verdad? Y ese alguien corrió a Él. Le dijo: levántate, porque Él estaba sentado, ¿recuerdan? Él era un ciego en su capa pidiendo limosna. Y el que llegó le dijo: levántate, Él te llama. Hermanos, si tú no has visto, porque esta lectura es tan hermosa que uno lo pasa de largo, cuando Él se levantó para ir al llamado del Señor, en ese momento, ¿qué hizo Él con la capa? Que era su herramienta de pedir limosna. ¿Qué hizo Él con la capa? Violentamente lo tiró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso había algo en este hombre que ni tú ni yo nos damos cuenta a la hora de leer ese pasaje? Sí, hermanos, había algo. Había algo allí. Y lo vamos a ver. Porque cuando él salió hacia Jesús, él ya iba pensando: este no es solo Jesús, este es la palabra viva, este es el Logos de Dios. Un momento en su presencia, mi necesidad va a ser suplida. El ir a Él esta vez no va a volverme a regresar a esta capa. Nunca más utilizaré esta capa, porque un instante y la presencia, él no creía que era un profeta cualquiera. Él creía que él era la palabra viva de Dios. Cuando él llegó a Jesús, hermanos, escuchen, aquí está esto que vamos a ver esta mañana. Jesús
le preguntó, lo vimos en Marcos, le preguntó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? En zapoteco, hermanos, si tú lees una Biblia en zapoteco, ojalá que lo leas en zapoteco, porque yo no puedo leer el castellano sin leer mi Biblia en zapoteco. Hay algunas cosas maravillosas que nos abren el apetito de Dios cuando leemos en zapoteco. ¿Cuántos aquí hablan zapoteco? Los demás hablen zapoteco, hermanos. Sí, traten de que no perdamos esta bendición. En zapoteco, cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? En zapoteco es Shirakalayu Gune Porli. ¿Qué es esa palabra? Shirakalayu. ¿En dónde nace esa frase? Aleluya, hermanos. Porque nuestro Jesús va más allá que en donde nosotros estamos acostumbrados a ir. Él nunca va encima. Él le dijo a él: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué respondió él? Maestro, dijo él, quiero recobrar la vista. Pero escuchen, quiero. Esa palabra quiero en zapoteco es la misma palabra nave. Nave, podemos pensarlo en dos maneras: nave o nave. Aracalaye. ¿Ven? Nave aracalaye, guya o inaya. Otra vez la palabra nave aracalaye. ¿En dónde radica esa palabra? Otra vez, en ese solo pasaje aparece esa palabra. Ahora, hermanos, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué quieres? O esa palabra quieres. Esa palabra, hermanos, significa estar resuelto, decidido, lleno de deseo que aquello que uno cree sucederá. ¿Están aquí conmigo? ¿Quieres? Significa estar resuelto, decidido, lleno de deseo que aquello que uno cree sucederá. Pero ¿por qué le pregunta qué quieres? Porque, hermanos, no es solo lo que quiere Jesús. ¿Qué quieres tú? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres tú? Porque eso es lo más importante, hermanos. ¿Qué quieres tú? ¿Podrías tú responder esta mañana? ¿Qué quieres tú? Porque tú has estado en la iglesia por años. Pero puede ser que esta mañana estás aquí porque Jesús quiere decirte: ¿qué quieres que te haga? En el contexto de lo que hemos visto, ¿qué vas a responder? Quizás la necesidad de Bartimeo ese día era la necesidad de ver. Porque días antes, dije Bartimeo, quizás días antes, lo único que Bartimeo quería era que alguien le lanzara un peso o unas monedas en la capa para que él sobreviviera. Quizás lo único que tú quieres es que Dios te dé un trabajo, que tengas para comer, para estar cómodo. Porque Bartimeo pudo haber venido a Jesús y decirle: Señor, lo que yo necesito es trabajo, es economía.
pudo haber él pedido, porque él estaba acostumbrado a pedir dinero, dinero, dinero. Era su trabajo, era su forma de vivir. Pero quizás nunca antes nadie le había preguntado a Bartimeo: ¿qué quieres? Quizás todos podían darle una monedita, pero no todos podían darle la vista. Bartimeo estaba ante Dios mismo. Él lo sabía. Por eso esa mañana o tarde, él respondió conforme a lo decidido que estaba, a lo determinado que estaba, a ese gran deseo que él tenía en su corazón. Yo espero que tú no salgas de aquí esta mañana sin manifestarle a Dios qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo que podemos ver aquí. Bartimeo estaba ejerciendo su voluntad para que, conforme a la palabra de Dios, él recibiera lo que él quería. ¿Cuántos de nosotros sabemos esa última parte de este coro nuevo? Que la verdad va a transformar nuestro ser y va a renovar todo en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros, al oír esta verdad, porque está en uno de los salmos, nosotros decimos: Señor, yo ejerzo mi voluntad para que eso suceda? Yo quiero que eso suceda conmigo, Señor. ¿Cuántos vivimos a la luz de lo que queremos? Es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuántos vivimos a la luz de lo que queremos? ¿Qué es lo que en aquello que estamos resuelto y decidido? ¿Qué es tu gran deseo? ¿Qué es lo que arde en ti? Hermanos, ese es el punto. Porque ese es el punto que yo pude ver en Bartimeo mientras yo leía este pasaje, hermanos. Él estaba ejerciendo su voluntad. Jesús pudo ver cuando él le dijo: ¿qué quieres? Cuando él respondió: Rakalaye Inaya. Jesús pudo ver que en él ardía eso, que eso era lo que quería. Muchas veces nosotros con nuestra boca decimos una cosa, pero nuestro corazón está diciendo otra cosa. No es real. ¿Cómo queremos que Dios haga la obra en nuestras vidas? Que Dios nos cambie. Vayamos a una cita, hermanos. Espero que en la medida, tengo 2 citas más, y en la medida que nosotros leamos estos 2 pasajes, entremos un poquito más en esto, en la palabra querer. ¿Qué quieres? Aquí Jesús nos va a abrir su corazón en Juan 17:24, hermanos. Juan 17:24. Así que ya saben qué significa esa palabra querer. ¿Ya están ahí, hermanos? Juan 17:24. Jesús dijo a su Padre: Padre, aquellos que me has dado. Fíjense, él había recibido un grupo de aquellos, es decir, a muchos. Él estaba consciente que ya eran suyos, ¿sí o no? Aquellos que me has dado, él había recibido a muchos como un don del Padre. Pero ahora miren lo que él quiere. Lo que Jesús había resuelto y decidido en su corazón, lo que ardía con vehemencia en Cristo, porque él sabe que esto es lo que necesitamos, y él nos va a abrir su corazón. Dice, ¿qué dice, hermanos? Aquellos que me has dado, ¿qué más sigue ahí? Parémonos ahí.
quiero. O sea que Jesús mismo ejercía su voluntad. ¿Qué era lo que él quería? Que todos aquellos que él había, que ya eran suyos, estuvieran con él, ¿es cierto? Estuvieran con él. ¿Es lo que tú quieres esta mañana? Estar con él. Eso es lo que él quiere. Pero ahorita vamos a ver qué quieres. Porque aquí también Jesús está diciendo, para que ellos puedan ver mi gloria, para que ellos vean cuánto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, aquí Jesús nos manifiesta ¿qué quiere él? Pero ahora vayamos a otra cita. En el libro de Mateo, hermanos, 23:37. Los evangelios son preciosos, hermanos. 23:37. 23:37. Solo estamos mirando esa palabra. ¿Qué quieres? Ya sabemos qué es. Y podemos ver esto en el corazón de Cristo, pero ahora lo vamos a ver en nuestros corazones. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ay, qué hermanitos. Y apedreas a los que te son enviados. Ah, qué cuadro, hermanos. Ahorita vamos a ver abajito. Qué cuadro. Jesús conocía quién era Jerusalén. Según la Biblia, ¿quién es Jerusalén, hermanos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Así somos. Así eran antes. Mataban a los profetas y apedreaban a los enviados, a los apóstoles. Pero a pesar de eso, a pesar de esa característica de Jerusalén, a pesar de esas actitudes, de esa violencia, miren lo que Jesús dice abajito. ¿Cuántas veces? ¿Qué? A ver, ¿qué dice después de cuántas veces? No, solo quise. ¿Cuántas veces quise? ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Ven el eco de esa palabra? ¿Cuántas veces? ¿Son cuántas, hermanos? ¿Cuánto es cuánto? O sea, muchas veces el corazón de Jesús ardía. Estaba resuelto, decidido. Había un gran deseo en él, con vehemencia. Había en Jesús un ardor. Él quería. Hasta el día de hoy, en esta mañana, Jesús quiere. ¿Qué quiere él? Sigamos leyendo ahí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cómo termina? Nunca el problema ha estado en Jesús. Nunca. Nunca el problema ha estado en Dios. Él nos acaba de mostrar en este mismo versículo qué quería y cuántas veces insistió, cuántas veces lo propuso de juntarlos bajo sus alas como hace la gallina a sus polluelos. Pero lo que él encontró en Jerusalén, en la iglesia, en nosotros, es: no quisiste. Esa palabra no quisiste está relacionada con la palabra ¿qué quieres? Con Bartimeo. Hermanos, qué interesante. ¿Qué quieres?
Jesús está exclamando: ¿cuántas veces me propuse a reunirlos, a traerlos a mí, reunirlos para mí, hacia mí? Pero ustedes no quisieron. Sabían que era lo que yo quería, sabían que era lo que ardía en mí, lo sabían, pero no era lo mismo que ardía en el corazón de ustedes. No era lo mismo que había en ustedes. Cuando yo leía este pasaje, hermanos, porque quizás tú estés diciendo: hermano, lo que tú estás compartiendo es sencillísimo. Sí, porque solo estoy compartiéndoles una palabra. ¿Qué quieres? Porque fue lo que Jesús le dijo a Bartimeo. Pero detrás de esa palabra había un eco. Había un eco que estaba excavando en el corazón de Bartimeo. Porque si se dan cuenta, él tampoco lo pensó dos veces. Él ya sabía lo que quería. Y lo que él quería estaba de acuerdo con la voluntad de Jesús, ¿cierto o no? Y lo que tú quieres, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso el mensaje es que la fe obra por la voluntad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que esta mañana, hermanos, al estar aquí sentados, pidamos a Dios: Señor, muéstrame mi verdadera necesidad, lo que yo realmente quiero. Pero también muéstrame lo que hay en tu corazón con respecto a mi necesidad. Si yo puedo descubrir en tu corazón que tú quieres suplir esta necesidad mía, Señor, yo quiero presionar, quiero ejercer mi voluntad, quiero vivir para que eso se cumpla en mi vida. Quiero vivir en fe, oyéndolo, creyéndolo, y para que esa palabra obre en mi corazón, Señor. ¿Me captan, hermanos? Ojalá que sí. Porque cuando Él dice: y no quisiste, es como si Él hubiera dicho que la voluntad de Él no se cumplió en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Él era reunirlos, atraerlos hacia Él, para Él. Pero ellos no quisieron. Y al decir no quisieron, la voluntad de Dios parece que no se cumplió. Hay personas que dicen: yo voy a ir a la iglesia tarde o temprano. Si es la voluntad de Dios, yo voy a ir a la iglesia y voy a ser cristiano. Pero no siempre es así, hermanos. Porque la voluntad de Jesús era reunirlos para Él y hacia Él, y no se cumplió. Porque no era lo mismo que el pueblo quería. Saben, hermanos, que en el Señor, en primera de Pedro 3:9, Él no quiere que ni uno perezca. ¿Se dan cuenta o no? Ni uno perezca. En la parte B del verso 9 de segunda de Pedro, Él no quiere que ni uno perezca, pero sí se están perdiendo. ¿Se están yendo muchos al infierno? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la gente no quiere abrazar el mensaje de redención y de salvación que Dios ha enviado a causa de su misericordia a la tierra. Ellos no quieren hacer violencia. La capa de Bartimeo representa el hombre viejo, el hombre sin Dios, el hombre que no queremos tirar y nos aferramos a esa capa. Aunque el Señor nos llama hacia Él y para Él, no queremos tirar la capa, queremos retenerla. ¿No es cierto, jóvenes que están aquí? Adultos viejos como yo, ¿no es cierto que queremos agarrarnos de esa capa, de ese hombre viejo, de esa mujer vieja? Y no me refiero a las más viejitas,
Ustedes saben que me refiero a la carne y a las obras de la carne, hermanos, a la cual nos aferramos. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días aquí en Unión Hidalgo, el reino de los cielos sufre violencia, ¿es cierto o no? ¿Y quiénes van a entrar? Los esforzados. Los esforzados. Este ciego era ciego, pero era esforzado. ¿Por qué? Porque gritó, clamó hasta que fue oído. Y nosotros no. Muy apenas oramos para el desayuno. Muy apenas oramos para la comida. Cuando vemos ya está comiendo. ¿Ya oraste? ¡Ay, no! Y entonces sí se va a poner a orar. ¿Cierto o no? Hermanos, Bartimeo era un hombre que clamó. Esta mañana, hermanos, esta mañana necesitamos decirle al Señor: Señor, porque cuando Bartimeo llegó, Jesús le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué arde en tu corazón? ¿Qué tan resuelto estás? ¿Qué tan decidido estás? ¿Cuál es ese deseo grande en ti? Hermanos, delante del Espíritu Santo esta mañana, Jesús está aquí, hermanos. ¿Lo puedes creer o ni eso puedes creer? Jesús está aquí. Y Él te pregunta: ¿qué quieres? Piensa que le vas a responder, porque Él ya sabe qué quieres, pero Él quiere oírlo de ti. Hermanos, el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz para tratar con todo lo que somos, para perdonar a través de su sangre nuestros pecados. Y resucitó, ¿saben para qué? Para que podamos ser transformados y cambiados, para servir a nuestro Padre Celestial en una novedad de vida. Por eso Bartimeo, después de ser sano, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tu resolución, tu decisión, tu deseo fuerte que había en ti ha tenido una respuesta. Tú estás salvo. No solo recibió la sanidad, recibió también la salvación. Gloria a Dios, hermano.